Bienvenidos, queridos míos, a una nueva entrega de Vida de Noticias, cerrando la semana para todos ustedes. Vamos a abordar un tema que sin duda les genera mucha curiosidad a los venezolanos. ¿Quiénes se quedan en el país y quiénes se van? Decidimos y somos afortunados por poder conversar con un joven venezolano que apuesta a quedarse el día de hoy, porque el lunes vamos a conocer un estudio hecho de la mano de varios sociólogos venezolanos con una proyección académica bien importante y con un rigor académico bien importante que cuenta cómo está la muestra de los jóvenes venezolanos que quieren irse del país. Le doy la bienvenida a mi invitado, Sting Joffre. Él es el presidente juvenil nacional del partido COPEI. Este ascenso pues, es reciente, por eso está con nosotros hoy. Él además es asistente parlamentario y es especialista en gerencia pública, egresado de la Universidad Metropolitana de Venezuela y también es internacionalista de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, 26 años, muy joven para tantos créditos académicos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan por este medio de comunicación. Bueno, dejaba yo a mi audiencia, Sting, bueno, pues ávida de conocer las razones que conducen a un joven venezolano a sumarse, a militar, a trabajar en un partido tradicional, en tiempos como estos, en los que en 15 años de revolución bolivariana el discurso del gobierno y de la juventud que le sigue, que no hay que menospreciarla, hay que entender la realidad para saber dónde uno está parado, que siempre ha cuestionado eso que tú representas, eso que ahora tú defiendes, eres un líder juvenil de ese partido tradicional. Bueno, mira, comenzando, yo tengo también una responsabilidad de ser el encargado de formación nacional del partido y yo he podido recorrer el país, los municipios, los estados del país y me quedaba impresionado de la cantidad de jóvenes que militan en las filas socialcristianas. Y cuando yo veo esa realidad, me acuerdo de algo que en el partido defendemos con mucho entusiasmo y lo hemos dicho en repetidas ocasiones. En la Venezuela de hoy no se trata entre la vieja o la nueva política, sino entre la buena o la mala. Fíjate, yo siempre le pongo el ejemplo a los muchos jóvenes que yo les puedo hablar a nivel nacional de mi organización y del mundo universitario, y es que hubo grandes políticos en Venezuela, la vieja política por así decirlo, que fueron grandes hombres, y fueron buenos políticos. Y hay por supuesto nuevos políticos que son muy malos políticos. Entonces eso da a entender lo que nosotros defendemos. No es entre la vieja política o entre la nueva, sino entre la buena o la mala. En el 99, en ese año donde asciende al poder el presidente fallecido Hugo Chávez, lo que se respiraba en el ambiente en que eran los nuevos políticos iban a gobernar el país. Aquí está el resultado de sumar nuevos políticos con mala política, de 15 años que hemos tenido de desastre económico, de desastre social, de una descomposición de la familia venezolana, de aguas abajo mucho más grave de lo que podemos en un programa como este o en otros programas definir, porque la cantidad de carencias y de problemas que tiene la juventud venezolana como principal afectada de la población en general de Venezuela es inmensa. Así que ser el presidente juvenil de un partido tradicional, más allá de representar una historia que el próximo 13 de enero del 2015 cumplirá 69 años y en la juventud cumpliremos 67 años en el 24 de diciembre, más allá de eso, por supuesto que el mensaje de la juventud social cristiana hoy en día es exaltar lo que haya que exaltar de un pasado donde hubo errores, donde hubo desaciertos en la política venezolana, pero de la cual ninguno de los jóvenes de las nuevas generaciones que están en el partido fuimos parte. Pero pero nosotros somos institucional, nosotros defendemos a nuestra organización política y si que hay que pedir disculpas por esos desaciertos que hubo en el pasado, nosotros lo vamos a hacer, pero eso también no, que el pueblo venezolano, la gente, los medios de opinión nos permita también resaltar las grandes obras que se hicieron durante la democracia.
por ejemplo, yo te pongo un ejemplo rápido, la primera vez que Venezuela se pasa un poder de un presidente a un contrincante de oposición fue cuando Caldera asumió por primera vez la presidencia. Eso nunca había pasado en la historia republicana de Venezuela. Y nosotros hoy en día, los venezolanos de hoy en día, estamos acostumbrados a ser demócratas, a creer en la libertad, a creer en los derechos humanos, gracias a la instauración de la democracia republicana durante esos años. Pero con eso nosotros no nos queremos quedar en el pasado. Fíjate que cualquier persona joven, si mira el futuro viendo por el retrovisor, viéndose atrás, va a llegar un momento en que se choca. Nosotros del pasado aprendemos de los errores, exaltamos lo que haya que exaltar, pero por sobre todas las cosas, nosotros, la juventud sociocristiana hoy en día, lo que quiere es ver, pensar y accionar en el futuro de la juventud venezolana, en el futuro como organización política, en el futuro que los jóvenes venezolanos hoy en día esperan. Comenzabas retando el tema de los que se quedan en el país. Ujú. Los que se quedan en el país como compañeros en el Me gustaría saber partido. por qué te quedas. Porque estar con nosotros aquí, defendiendo la organización política que representas, donde militas, es una razón. Pero sin duda debe haber otras. Y mucha gente que ve este programa, Sting, está fuera de Venezuela. Y nos ve porque nos extraña y porque siente que, bueno, Venezuela se quedó sin una ventana a la verdad. Esas son sus razones. Pero me gustaría que ellos, que se fueron, por ejemplo, que te están viendo en Miami, en España, en Colombia, donde hay una colonia venezolana muy importante, sienta qué pasa con la gente que se queda aquí, bueno, tratando de defender al venezolano honorable, al venezolano de familia, al venezolano que se formó con valores en su casa y que siente que no va a dejar que la nada, que la oscuridad se meta dentro de los valores que todos aprendimos en la casa. Sí, mira, yo a veces me pongo a escuchar El Alma Llanero, la canción Venezuela, en mi casa y me conmuevo. Yo me imagino escuchar la canción Venezuela o El Alma Llanera estando en otro país y te tuviste que ir porque no tuviste oportunidades o porque hubo persecución política. Yo no me imagino el dolor o esa tristeza que pueden sentir los venezolanos que han decidido probar suerte en otro país. Mira, hoy en día hay venezolanos jóvenes que tienen oportunidades de irse al exterior, pero deciden estirar la arruga un poquito más a ver qué sucede, a ver qué pasa. Nosotros los jóvenes venezolanos, yo estoy convencido que queremos vivir y progresar en Venezuela. Yo estoy seguro que todo joven que se haya ido ahorita del país, que nos pueden estar escuchando, tiene la esperanza de volver a una Venezuela donde encuentren las mismas oportunidades que de repente ha encontrado en otro país. Yo te digo algo, la vida en el exterior no es fácil. No lo es. La vida en el exterior no es fácil. En la vida en el exterior hay mayor calidad de vida, hay mayor seguridad. El desastre que tenemos en Venezuela hoy en día es síntoma o un motivo para irse corriendo quizás. Pero en el exterior también cuesta la vida. También hay que trabajar y hay que echarle ganas al asunto. El estatus. Muchas veces la gente se va y tiene que empezar de cero y perder el estatus que te ha tomado tantos años construir. Por supuesto, debe porque ser Venezuela es única. difícil. Porque Venezuela es única. Venezuela es única. Aquí tenemos nuestras raíces familiares, nuestras raíces de amistades y por supuesto que nosotros siempre Luis Herrera cuando se fue, cuando Pérez Jiménez lo sacó del país, él siempre decía que él añoraba regresar inmediatamente a Venezuela, pero no podía por la persecución política y por eso nuestra solidaridad y todo nuestro mensaje para todos aquellos venezolanos que por razones políticas han tenido que estar fuera del país y que a través de estos medios de comunicación pueden ver una verdad que cada vez es más censurada en Venezuela, que es la siguiente, la censura o la autocensura de los medios de comunicación, un ataque sistemático a periodistas, un ataque sistemático a quienes quieren decir la verdad. Mira, yo te voy a decir algo. Yo que puedo estar en un partido tradicional, que hemos sido gobierno nacional en periodos anteriores, los medios de comunicación nunca se la llevaron bien con los gobiernos. No, nunca. Nunca. Los medios de comunicación son en sí ventanas para la denuncia.
Hay algunos que tienen una Lo política... demás es propaganda, Steve. Lo demás es propaganda. Pero en general, a nivel Periodismo mundial, militante. a nivel mundial, los medios de comunicación son una ventana para decir cosas que no se quieren escuchar muchas veces en los gobiernos. A veces es preferible la bulla de los medios de comunicación que el silencio de las dictaduras. Claro. Decía la presidenta que fue electa, ahorita reelecta en Brasil, Dilma Rousseff, cuando ganó la primera vez. Y los jóvenes que nos quedamos aquí es porque tenemos la esperanza de que vamos a salir más temprano que tarde de esta situación. Ahora que mencionas eso, tú que estás en Copey, y yo le decía a él antes de empezar la entrevista, bueno, yo quiero saber cuáles son las razones que te conducen a quedarte, a apostarle a este país, a militar en un partido tradicional. Vaya reto, porque este es un gobierno que todo el tiempo está tratando de hacer ver que el pasado, que aquí no había pasado, que aquí lo único que existe desde que Hugo Chávez llegó al poder, ¿no? Tratando de modificar la historia con fines absolutamente tendenciosos y propagandísticos. Pero yo le decía a nuestro invitado, Sting, bueno, yo quisiera también abordar un poco la realidad, la actualidad, las últimas noticias y cómo desde Copey se ve al país y cómo ve al país un joven que milita en Copey. Ahora que hablas de qué hacer, ¿no? de la esperanza. Bueno, la esperanza tiene un camino, ¿no? Me refiero a esos pequeños pasos que hay que recorrer para tratar de recuperar la institucionalidad en Venezuela. Y hay un gran dilema planteado en este país. Unos están recogiendo firmas para una asamblea constituyente, otros le piden la renuncia también al presidente. Por el lado de María Corina se están haciendo estos congresos ciudadanos. Otros esperan organizarse y unirse quizás en un bloque monolítico tan ansiado para poder hacerse de la Asamblea Nacional y tratar por esa vía de recobrar la institucionalidad en Venezuela. ¿Dónde se inscriben ustedes? ¿Qué crees tú, por ejemplo, como líder juvenil de Copey, son esos pequeños pasos institucionales, demócratas, que hay que dar para tratar de brindarle al que nos escucha una solución, una esperanza? Bueno, ahorita que mencionas a María Corina, toda nuestra solidaridad con la persecución que se está haciendo con María Corina Machado. Y por supuesto, tú nos dices en qué nos inscribimos nosotros. Nosotros lo hemos dicho varias veces. Todos los esfuerzos que se hacen desde la unidad democrática son positivos. Cada quien hace la lucha desde su trinchera como mejor le parezca. Todas las opiniones y las acciones son aceptables. Ahora, ¿en qué nos inscribimos el Partido Social Cristiano Copey? Nosotros lo hemos dicho varias veces. Nosotros creemos que el cambio en Venezuela parte por la consolidación de una gran mayoría popular que apueste a un cambio positivo y determinante en el país. Nosotros no podemos seguir la oposición venezolana conformándonos con ser un 51%, un 52%. Entonces que en Venezuela es muy temperamental el clima electoral y cuando vienen las elecciones, las coyunturas electorales, y cuando vienen las elecciones, los que estaban desanimados con el gobierno se vuelven a animar porque empiezan a ver todo el aparataje y el ventajismo electoral, y otros se polarizan. El populismo y se polariza. Entonces, terminamos siempre siendo una mayoría. Yo estoy seguro que somos una gran mayoría popular. Lo que es ahorita una gran mayoría popular, sin ninguna duda, es el descontento que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, que es la cosecha de su antecesor, por supuesto. Es uno de los peores retratos desde el punto de vista de las encuestas que ha habido desde que empezó la Revolución Bolivariana en Venezuela, desde que se instauró la Revolución Bolivariana. A Nicolás Maduro le ha tocado el peor momento de la popularidad. Ahora, ¿cuál sería un error? Creer que todo ese descontento se siente representado inmediatamente por la Unidad Democrática. Y cuando nosotros hacemos un diagnóstico claro de cómo estamos, podemos hacer una estrategia mucho más coherente y mucho más determinante a lograr cautivar que la Unidad Democrática, con proyectos, con propuestas, con ideas, con un mensaje que le llegue a todos los venezolanos, pueda encontrarse con ese descontento popular, con ese gran descontento, para que nosotros podamos ser, ante una coyuntura electoral, una mayoría del 70%, del 80%. Eso es lo que tenemos que aspirar. Y mira, yo te voy a decir algo. Ha pasado en la historia latinoamericana, en la historia universal. No hay ventajismo electoral, no hay diatribas o trabas o
o todo este aparataje que se hace en torno a unas elecciones cuando un poder tiene controlado el sistema electoral, no hay quien pueda contra el poder del voto ciudadano. No hay. Pueden meter votos por allá, desaparecer actas por aquel lado, pueden hacer todas las cosas a las que estamos usualmente acostumbrados en los procesos electorales, pero cuando somos una gran mayoría, de que te digo, del 70, del 75, del 80, eso es lo que tenemos que aspirar. No hay poder. Mira, cuando venga esa avalancha de votos, no pueden hacer nada. Y eso es lo que tenemos que aspirar y podemos. Nosotros nosotros lo hemos rechazado, lo hemos denunciado, lo hemos hecho de todo con el sistema electoral actual de Venezuela. Ese es el problema. La gente dice, sí, bueno, yo voy a votar, pero ¿qué garantía tenemos de que se respete la voluntad? Si ya hay un proceso electoral presidencial cuestionado por el candidato que ganó las elecciones, que nunca se investigó a fondo como se exigió que se hiciera, y está pues Nicolás Maduro en la presidencia de la República, el Tribunal Supremo de Justicia ya se pronunció, estamos todos obligados por ley a reconocerle como presidente de la República, sin embargo pues quedó ahí esa grandísima duda y el descontento popular de la mitad del país que siente que sí se ganaron las elecciones desde el lado opositor. Entonces la gente siente, oye, vamos a ir con el mismo CNE o con uno con las iguales características a aquel. ¿Quién nos defiende? Claro, es válida ese sentimiento de la gente. Incluso en esos momentos hasta yo mismo, no analizando bien el aguas abajo del asunto, también sentía mucha rabia. Puede que mucha gente ahorita sienta todavía mucha rabia sobre eso es lógico. Pero fíjate que en esa oportunidad no éramos la mayoría que te estoy diciendo que tenemos que ser. Ese es un análisis en el que muchos también te acompañaron. Cuando no era una mayoría demasiado significativa, era un poco más difícil defender aquello. Muchos piensan como tú, es verdad. ¿Cómo le ganas tú a un gobierno que tiene el poder, el control de todos los poderes? ¿Cómo le puedes ganar con una mayoría del 52, del 55%? Tienes que ser una mayoría, por supuesto, como la que te he comentado, 70, 80%, y lo podemos lograr. Y te voy a decir algo, no por defender el sistema electoral o algo, pero nosotros hemos ganado con este sistema electoral y hemos ganado porque nos hemos movilizado, porque hemos tenido buenas políticas electorales, porque nos hemos puesto de acuerdo y porque hemos sido mayoría en lugares. Cuando nosotros ganamos, acuérdate que nosotros ganamos el 52% de los votos del descontento del gobierno, ganó el 52% cuando las elecciones parlamentarias del 2010. Que fueron menos diputados es otra cosa y eso tiene otras lecturas. Todo viene del ventajismo del gobierno, pero hubo más votos. Nosotros hemos ganado. Nosotros después alcanzamos importantes gobernaciones y alcaldías, las principales del país. Nosotros la oposición desde los años 2002, 2003, nunca ha dejado de crecer. Nunca ha dejado de crecer y en consecuencia el gobierno nunca ha dejado de bajar. Lo que sucede es que en el 99 hubo un fenómeno electoral, ¿verdad?, que se ha ido desmantelando porque la crisis económica social ha hecho que la gente ya pierda la esperanza sobre la promesa que nunca fue del gobierno socialista, comunista, fracasado y retrógrado, por supuesto, a las cuales nosotros no nos comprometemos en ningún tipo de sus ideas. A mí me queda poco tiempo para despedir este programa, pero quería cerrar con este llamado a declaratoria de emergencia a la MUD, al que ustedes le emplazaron esta semana. Quisiera saber por qué consideran que eso puede ser tan importante, cuando hay mucha gente que ya ni siquiera cree en la MUD, ¿no? Salvando además el afecto y la estima que nos une a muchos de ellos, porque los conocemos. Chugo viene de trabajar conmigo en Globovisión, yo no podría ponerme aquí a desmeritarles jamás. Me refiero es a la gente incrédula, pues que la hay también, que nos escribe por Twitter. No me metan gente de la MUD en ese programa porque yo ya no creo en ellos. La gente hay posiciones muy duras, pues. Bueno, mira, lo primero, la unidad es un sentimiento que reside en el corazón y en la mente de todas las personas que no nos comprometemos con las ideas anticuadas de este gobierno. Esa es la unidad. La mesa de la unidad democrática es una mesa donde se sientan los factores políticos del país a darle un mensaje o darle un intercambio pues, de intereses y de bueno, ¿cómo quieres tú accionar la política? ¿Cómo quieres tú? Vamos a ponernos de acuerdo. Es una mesa de acuerdo. Entonces,
todas las mesas de acuerdo ante la gravedad de la situación política del país, pasa por su crisis, pero nosotros los venezolanos que somos de la unidad, que tenemos ese sentimiento, nosotros no podemos apostar al fracaso de ninguno de los mecanismos que haya para darle a la unidad una conducción política. Dentro de la unidad hay, por supuesto, diferentes visiones. Eso es lo importante de la Mesa de la Unidad Democrática, que están representadas diferentes visiones y no una sola, como la que la del gobierno nacional ha querido imponer en una Venezuela ¿Por qué la emergencia? ¿Para ponerse de acuerdo? ¿Por qué la emergencia? Nosotros, el partido lo ha hecho siempre. Nosotros propusimos una tarjeta de la unidad, ¿verdad?, que al principio no fue aceptada por la Mesa de la Unidad, después sí, y logró ser la tarjeta electoral más votada en la historia venezolana. Nosotros hemos dicho que tentativamente tenemos que colocar a un candidato a las presidencias que fue para la segunda oportunidad de Enrique Capriles. Nosotros siempre, el partido Copey siempre ha tratado de alertar, de abonar el terreno para lo que viene. Nosotros, bueno, pedimos el tema de la emergencia en la Mesa de la Unidad Democrática porque hemos sentido que no estamos rápidamente entendiendo lo que está pensando la gente. Entonces vamos a declararnos de emergencia. Emergencia es que vamos a reunirnos más, vamos a comprometernos más, vamos a bajar conflictividad, vamos a bajar egos, vamos a decirle, chicos, mira, tú eres venezolano, yo soy venezolano, tú eres de la unidad, yo también soy de la unidad, los dos somos opositores, vamos a ponernos de acuerdo para sacar a Venezuela adelante, para consolidar la gran mayoría popular que le hace falta a este país, que es la única posible que es la única capaz de alcanzar el gran cambio político y trascendental de Venezuela que necesita. Yo te agradezco mucho tu compañía hoy en nuestro programa. Muchas gracias. Sobre todo porque, bueno, la gente a veces, no te creas, la gente reclama y dice, ¿hasta cuándo vas a llevar a la misma gente? Ya trae gente nueva, sangre nueva en la política para conocerlos, para escucharlos. Bueno, esto responde también un poco a esa exigencia que hace nuestra audiencia, y qué bueno poder conversar con un joven que se queda, porque como les hemos dicho, el próximo lunes vamos a estar conversando aquí mismo sobre estudios que cuentan cómo está la población joven de Venezuela frente a ese gran dilema de quedarse o irse. Gracias por estar con nosotros.